Gloria a Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 16:11, encarcelados en Filipos, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primicia de la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablando a las mujeres que se habían reunido, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el apóstol Pablo y Silas, alabado sea el Rey, fueron a la ciudad de Filipos, y estando en esa ciudad de Filipos procuraron predicar la palabra y reunirse y hablar de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo a las mujeres, a los hombres de la ciudad de Filipo. Pero yendo Pablo y Silas a la oración que hacían junto al río, dice la Biblia que una joven que tenía espíritu de adivinación se acercó a ellos, y esa joven con el espíritu de adivinación comenzó a proclamar y a expresar y a decir: estos hombres que ustedes ven, les decía la joven a las multitudes, a la gente, estos hombres les anuncian el camino del evangelio, de la salvación, y esto lo hizo constantemente, de tal forma que cierto día que iban de nuevo a reunirse a la oración, le salió al encuentro la joven. Pero el apóstol Pablo ya no le agradó aquello, porque pareciera ser que aquella joven estaba anunciando el evangelio de Dios, pero no era así, porque ella procuraba y decía: estos hombres que les hablan de las maravillas del Dios Altísimo, que hablan de la palabra del Señor, les muestran el camino de la salvación. Pero a Pablo no le agradó, porque esa joven estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y dice que Pablo mandó y la echó fuera el espíritu de adivinación que tenía aquella joven. Cuando el apóstol Pablo echó fuera el espíritu de adivinación que tenía aquella joven, la joven fue libre y se hizo un alboroto. La joven fue libre de aquellas cadenas que la tenían atada a un amo, a un señor. Dándose cuenta, el amo de esta joven se enfadó, se enojó. ¿Pero por qué se enojó? Se molestó. Porque viendo que la joven ya no tenía aquel espíritu de adivinación, ya no le iba a servir a él. Pero más Dios había libertado de la esclavitud, del pecado de adivinación
aquella joven, Dios había hecho libre una persona. Dios había quebrado las cadenas, rompió las cadenas. El espíritu inmundo que tenía poseída esta joven no pudo resistir el poder y la autoridad que el apóstol Pablo tenía. El respaldo de Dios que el apóstol Pablo tenía. De tal forma que el apóstol con la palabra mandó que saliese fuera aquel espíritu de adivinación. Lo ató y lo sujetó en el nombre de Jesús y lo echó fuera. Y aquella joven fue libre. Pero viendo su amo, viendo el amo de aquella joven, que aquella joven ya no le iba a servir de la manera que le daba mucha ganancia, se enfadó. Se enfadó con el apóstol Pablo y con Silas, alabado sea el Rey. A pesar de que Dios había obrado en aquella joven maravillosamente, el amo, en vez de estar contento porque aquella joven había sido libertada, él solo pensaba en el dinero que la joven le producía con el espíritu de adivinación. Y hoy que ella estaba libre, veía que su ganancia se le habían ido de sus manos, de tal forma que el espíritu de avaricia que él poseía hizo que se encendiera y arremetiera en contra de la vida del apóstol Pablo y de Silas, que anunciaban y predicaban el evangelio de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Biblia que aquel hombre, el amo de la joven, se enfadó tanto que llegó y habló con las autoridades de Filipo y les dijo de lo que Pablo y Silas habían hecho, que se habían metido con alguien de su posesión, con alguien que era de él. Imagínate cómo Satanás ha venido a engañar, a matar, a hurtar, a dividir, pero que Jehová lo reprenda. Jehová te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Está atado, está sujetado para la gloria de Cristo. Es que Pablo y Silas andaban con la autoridad de Dios, andaban con el poder de Dios, andaban con el denuedo de Dios, andaban con la gloria de Dios que pudre los yugos. No había demonio que se resistiera, pero a pesar de todo ello, aquel hombre se levantó en contra de ellos y llamó a las autoridades. Y dice que arremetieron en contra de Pablo y de Silas. Se quejaron, los buscaron, lo fueron a agarrar los soldados, los magistrados, y los acusaron de alborotar la gente, y los acusaron de hacer desórdenes, de tal forma que se los llevaron cautivos, les pusieron cadena y pidieron que los enviaran a los más profundos de los calabozos. ¿Y todo por qué? Porque fueron y libertaron una alma que Satanás la tenía cautiva, que aquella joven por mucho tiempo, por muchos años, había sido cautiva de aquel espíritu de adivinación. Y hoy que ella estaba libre, Dios tenía esa alma en su poder, porque la libertó, porque la salvó, alabado sea el Rey, porque la limpió, la purificó, la hizo una nueva criatura, alabado sea Jesús, gloria al Rey. Y esto que estaba sucediendo, bendito sea Dios, lo que sucedió en esa joven que fue libertada para la gloria y el poder de Dios, alabado sea el Rey. Dice la Biblia que los agarraron y se los llevaron y los arrojaron a lo más profundo del calabozo.
Se los llevaron preso a Pablo y a Silas. La joven había sido liberta. Aquel hombre, aquel amo, lo único que le preocupaba era el dinero. Mas a Dios no le preocupa el dinero, sino que las personas sean libres de toda atadura, sean libres de toda atadura que las tiene encadenada a la drogadicción, al lesbianismo, al homosexualismo, que las tiene atada a toda clase de licor, a toda clase de pecado. Pero Jesús las hace libres, alabado sea el Rey. Pero este hombre solo pensaba en su ganancia, de tal forma que había acusado a Pablo y a Silas para que se los llevaran presos. En vez de que aquella ciudad estuviera regocijándose porque alguien había sido libre de la esclavitud de Satanás, a los apóstoles se los llevaron a lo más profundo del calabozo, a lo más profundo de la cárcel. Pero lo maravilloso que cuando alguien está en Cristo, alabado sea el Rey, y son los ejemplos que Dios ha puesto para que nosotros veamos cómo Dios obró en gran manera en estos apóstoles, en estos siervos, de tal forma que mantuvieron su fe, mantuvieron su fundamento, mantuvieron su fe puesta en el autor y consumador que es Jesucristo. A pesar de que se los llevaron porque habían libertado a una joven de la esclavitud del pecado, de un espíritu de adivinación, dice la Biblia que ellos, estando adentro en lo más profundo de la cárcel, estaban encadenados estos varones. Estaban atados y lo único que habían hecho era libertar a una persona de la esclavitud, del pecado de adivinación. Alabado sea el Rey. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo con aquella ciudad? Que en vez de estar agradecidos, en vez de estar, hermano, maravillados del poder de Dios, de la gloria de Dios, habían arremetido y habían ido en contra de los apóstoles, de tal forma que los mandaron a lo más profundo del calabozo, les pusieron cadenas en las manos, les pusieron cadenas en los pies y los tenían en lo más profundo del calabozo, queriéndolos callar, queriéndolos atormentar, queriéndoles decir que ya no predicaran el evangelio de la salvación, alabado sea el Rey. Pero se equivocó Satanás. ¿Por qué? Porque estos hombres dejaron un ejemplo maravilloso. A pesar de que eran como nosotros, dice la Biblia. A pesar de que eran como nosotros, de carne, de hueso, que tenían ansiedades, que tenían angustia, que tenían problemas, pero su fundamento estaba en Cristo Jesús, alabado sea el Rey, de tal forma que llegó el momento de que Pablo y Silas llegara la tormenta a sus vidas. Lo único que habían hecho era libertar a alguien de la esclavitud, de la adivinación, hacerla libre para la gloria de Dios. Pero su paga había sido que los llevaron presos, los llevaron cautivos, encadenados a lo más profundo del calabozo. Pero ellos, en vez de retroceder, en vez de estarse quejando, en vez de estarse lamentando, dice la Biblia que a medianoche estos varones comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Cristo, y comenzaron a cantar salmos, a cantar cánticos de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se oía aquellos cánticos. Dice que los presos que estaban ahí también comenzaron a escuchar
escuchar que en lo más profundo del calabozo habían dos que estaban encadenados, que estaban atados, no porque no porque habían hecho algo malo, no porque habían hecho algo que transgrediera la ley terrenal, no, habían libertado a alguien de las cadenas de la esclavitud del pecado, pero estaban atados ellos, a alguien habían libertado, pero Satanás los quería tener encadenados a ellos. Pero más, Satanás no sabía que estos varones dejarían un ejemplo para todos aquellos que leamos y escudriñemos las escrituras, que esta palabra tiene poder y que Jesús, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre y su ojo todopoderoso estaba viendo lo que sus siervos él estaba viendo lo que sus servidores, sus siervos inútiles estaban viendo, estaban pasando en ese momento. Alabado sea el Rey, bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús, siente el poder de Dios. Imagínate, estaban cautivos, estaban presos no por haber hecho alguna fechoría, alguna maldad, algo de esta tierra, no por seguir su voluntad. Estaban presos porque usaron el poder de Dios. Y como Jesús les dijo, les doy poder de atar y sujetar todo demonio. Y ellos ejercitaron aquella fe y ataron y sujetaron aquel demonio de adivinación y lo echaron fuera. Pero ahora Satanás les pone cadena en sus manos y les pone cadena en sus pies, pensando detenerlo, pensando desanimarlo. Pero estos hombres comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a cantar salmos, comenzaron a decir aleluya, comenzaron a decir gloria a Dios. Es que Cristo vive. Y dice que en vez de estar, hermano, desanimado, dijeron y comenzaron a decir qué hermoso es padecer por la causa de Cristo. Y se regocijaron en el Espíritu, de tal forma que aquello fue contagioso. Los presos los oían, los carceleros que estaban ahí escuchando que aquellos estaban gozando. Alabado sea el Rey, a pesar de que tenían las manos encadenadas y los pies encadenados, estaban libres en el Espíritu y comenzaron y comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a cantar salmos. Estaban libres, estaban demostrando que a pesar de que el enemigo los tenía encadenados por haber usado el poder de Dios, por haber usado el poder de echar fuera todo espíritu de adivinación, ellos estaban encarcelados. Alabado sea el Rey, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Esta palabra tiene poder. Alabado sea Jesús. Siento el poder de esa palabra. Imagínate lo que sucedió y estaba a punto de acontecer. Aquellos dos estaban cantando salmos, cánticos, estaban adorando en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice que Jesús busca adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces allí llegó el momento de mostrar el fundamento de la adoración en el espíritu y en verdad. No se estaban quejando, alabado sea el Rey. No estaban llorando, no estaban lamentando y diciendo, no hombre, mira, echamos fuera un espíritu de adivinación, desatamos, rompimos las cadenas de aquella joven, pero ahora nosotros estamos encadenados. No estaban diciendo eso, no les importó eso. Ellos se estaban regocijando, estaban adorando, como dice la Biblia. Alaba a Dios de todo corazón, regocíjate en Él, alaba su nombre, exalta su nombre, canta cánticos de alabanza para la gloria de su nombre, porque cuando cantamos y adoramos a Dios, sacrificamos ofrenda de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estaban en lo más profundo del calabozo, con cadenas en las manos, estaban, hermano, que cualquiera podría haber dicho, no, mejor yo ya no hago esto, yo ya no continúo.
Dice que los presos los oían. Dice que en la cárcel adoraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Imagínate lo que sucedió. Dice la Biblia que en el Salmo 22 expresa que Dios habita en la alabanza. Que Dios habita en la alabanza. Cuando se alaba a Dios en espíritu y en verdad, alabado sea el Rey. Dios habita en la alabanza. Y lo que estaba sucediendo es, me imagino yo, esto es lo que yo me imagino, si Él habita en la alabanza, imagínate si Él habita en la alabanza. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El apóstol Pablo estaba encadenado, Silas estaba encadenado de sus pies y de sus manos, pero comenzaron con su boca, con su corazón, con su mente, con su alma, a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Y dice que cantaban himnos y comenzaron los presos a escuchar en la libertad que ellos adoraban a Dios. Y en esa libertad que ellos adoraban a Dios, comenzó Dios a descender en la alabanza. Como Él dice, que en su palabra nos dice, que en el Salmo 22 Él expresa que Él habita en medio de la alabanza. Alabado sea el Rey. Él desciende, Él habita, alabado sea el Rey. Y comenzó Dios, me imagino yo, imagínate hermano. Y comenzó Dios a derramar su gloria, su poder. Y como dice la Biblia, que cuando Dios y su gloria descienden, la montaña, el monte del Sinaí, temblaba. Comenzaba el Sinaí a temblar. El monte del Sinaí, hermano, el monte del Sinaí es grande. Y dice que cuando la gloria de Dios descendía en el Sinaí se estremecía, el Sinaí temblaba. O sea que cuando la gloria de Dios descendió, cuando Pablo y Silas estaban adorando, llega la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios desciende, comienza a estremecerse todos los cimientos de aquella cárcel, de tal forma que Dios comenzó a sacudir. Y dice que los grilletes que tenían en las manos, las cadenas que tenían en los pies, comenzaron a podrirse. Comenzaron a romperse. Y allí Dios estaba mostrando su poder. Y allí Dios estaba mostrando que Él rompe las cadenas. A pesar de que estaban atados, Dios no los iba a dejar encadenados. Él, en medio de la alabanza que ellos estaban dando, Él llegó y habitó allí. Y su gloria descendió. Y su gloria, cuando desciende, dice Isaías, que a causa de la unción las cadenas se rompen y los yugos se quiebran. Alabado sea el Rey. De tal forma que los cimientos comenzaron a estremecerse y comenzaron a decir los carceleros: ¿qué es lo que están pasando? Los grilletes se estaban quebrando, las cadenas se estaban rompiendo y todos estaban siendo libertados. Alabado sea el Rey. Y todas las puertas se cayeron, todas aquellas cárceles se quebraron y todos quedaron libres. Y ya no habían cadenas en sus manos, ya no habían cadenas en sus pies. De tal forma que Dios rompe las cadenas, que Dios pudre los yugos y quedaron libres. El carcelero, viendo, pensando que todos habían escapado, agarró la espada y quiso matarse. Pero más Pablo le dice: no lo haga, porque aquí estamos libres, pero aquí estamos. Imagínate, allí se quedaron, las cadenas se rompieron, el terremoto de la gloria de Dios estremeció los cimientos, botó las puertas, demostrando a Dios que Él puede libertar a sus hijos. Los habían encadenado porque habían echado fuera un demonio que tenía atada y sujetada a aquella joven.
Y el diablo los quiso encadenar, les puso grilletes, pero viene Dios y desciende con su gloria en la alabanza. La gloria de Dios es poderosa, aleluya. La gloria de Dios es fuego, Pentecostés. Es fuego que quema, que pudre los yugos, que rompe las cadenas, que saca todo mal pensamiento, todo mal deseo del corazón. Él quema toda mala intención de Satanás, porque su gloria tiene poder. Alabado sea el Rey. Gloria a Cristo. Imagínate lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que las cadenas se quebraron, se rompieron y quedaron libres todos. Ya no habían rejas, las rejas habían caído. Ellos podían haber dicho, somos libres, vámonos. Pero no, ellos sabían que eran libres y que ese era un breve momento donde Dios se quería glorificar. Alabado sea el Rey, y así fue. Bendito sea el Rey. ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Que allí Dios iba a libertar al carcelero y a su familia. Gloria al Rey. Las cadenas se rompieron. Se quebraron las cadenas de los pies, de las manos. Quedaron libres. Ellos, al verse en libertad, no corrieron. Ellos sabían que eran libres, que era un breve momento por el cual estaban pasando, pero quedaron libres. El carcelero, viendo y pensando que todos habían escapado, porque ya no habían rejas, todo se había caído y habían quedado las puertas abiertas para que ellos salieran corriendo y glorificando a Dios y diciendo, somos libres, aleluya. Imagínate que pudieran salir corriendo, alabado sea el Rey, pero no lo hicieron, porque tenían que salvar otra vida, alabado sea Jesús, allí en la cárcel, aleluya. Se quedaron ahí esperando para salvar otra vida, esperando se quedaron. Y cuando aquel carcelero agarró la espada, afligido porque se le habían ido los presos, pensando él, y procurando el carcelero quitarse la vida con la espada, el apóstol Pablo le dice, mira, no lo hagas, aquí estamos. Aleluya, alabado sea el Rey. Y se detuvo y se maravilló y no pudo contenerse y vio aquel poder y que ellos no se habían ido. Y había escuchado que estaban adorando. Y dice que les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo creo en ese poder. Yo creo en Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Rápidamente le dijeron, ¿cree en Jesucristo? Creo, dijo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tu casa, alabado sea el Rey. Dice que rápidamente dice, sí creo. Rápidamente contestó, sí, creo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron al carcelero, despertando en la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar el carcelero, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, iba temblando, dice, pidió una luz y vio y entró. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entró
con miedo, temblando, entró. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies. Imagínate lo que hizo. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró. Lo hizo. La Biblia dice que no se debe de prostrar el hombre ante otro hombre, pero lo hizo. No sabía, no tenía conocimiento. Pero cuando sabemos y tenemos conocimiento de que no nos tenemos que postrar o adorar a otro hombre, no lo tenemos que hacer, porque sabiendo ser lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Pero él lo hizo, no sabía. Se postró ante Pablo y ante Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Les preguntó. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los llevó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Enseguida se bautizó con todos los suyos. Qué maravilloso, qué poderoso es Dios. Pero ¿qué sucede en estos tiempos? Año 2025. ¿Qué está sucediendo en la faz del planeta Tierra? El Evangelio lo han trastornado muchos, porque hablan el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de las ganancias, y solo quieren atesorar en esa tierra. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo dijo: no hagáis tesoros en esta tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni ladrones pueden robar. Allí haceos vuestros tesoros. Pero hoy en día, año 2025, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Dice la Biblia que a la iglesia de Éfeso, Dios le mostró en la isla de Pasmo al apóstol Juan que en estos postreros tiempos a la iglesia de Éfeso le sucedería que habría de abandonar su primer amor. Se iban a encontrar sin su primer amor, que había abandonado su primer amor, que tendría buenas obras, que tendría arduo trabajo, que tendría buen testimonio, pero lejos de su primer amor. Por tanto, le dice Dios al apóstol Juan que escriba a la iglesia de Éfeso que se arrepientan y se vuelvan al primer amor. Gloria a Cristo. ¿Por qué? Hoy en día estamos pasando tiempos peligrosos,
tiempos en los cuales la maldad se ha multiplicado sobre la faz del planeta Tierra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de que en los postreros días se levantarán muchos hablando palabras infladas para sacar ganancias de las personas. Hablando palabras, endulzando el oído a las personas para sacar provecho de ellas. Porque lo único que quieren es hacer tesoros en la tierra. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. ¿Y qué sucede en este tiempo, año 2025? Solo nos encontramos de hermanos, pastores, ministros, que solo hablan de la prosperidad material, de la prosperidad en sus empresas, de la prosperidad en sus negocios, de la prosperidad en la tierra. Pero no hablan de la prosperidad espiritual, de ir avanzando, de ir perseverando como la luz de la aurora, de ir en aumento y en aumento hasta que el día sea perfecto. No hablan del arrebatamiento, no hablan de la venida de Cristo, no hablan que Cristo aparecerá de repente como ladrón en la noche. Se abrirán los cielos, la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, seremos transformados y llevados con Jesús al tercer cielo, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, aleluya, donde está la patria de Dios. Pablo y Silas llegaron a la cárcel en Filipos y fueron encarcelados. En Filipos por haber libertado a alguien. Si ellos no hubiesen adorado a Dios en espíritu y en verdad, no hubiese sucedido lo del terremoto y no hubiese sido libre el carcelero. Pero más Dios dejó ese ejemplo para la gloria de su nombre, aleluya. Fueron encarcelados, pero se seguían gozando. Fueron ofendidos, fueron acusados por haber libertado a una joven de la esclavitud, de un espíritu de adivinación, y los llevaron encarcelados. Pero más ellos estaban en el primer amor. Y andaban en el primer amor, sabiendo, como dijo Job, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Estaba en el primer amor Job. Andaba en el primer amor. Aunque su esposa se alejó del primer amor, aunque estaba cerca de alguien que andaba en el primer amor, la esposa de Job se había alejado del primer amor, de tal forma que le dice y le reprocha a Job, su esposo: mira cómo te tiene Dios, mira cómo te ha pagado Dios, maldícelo y muérete. Mas Job le dice: recibiremos de Dios solo lo bueno. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito por los siglos de los siglos. Y le dice
Job a su esposa: como una mujer cualquiera has hablado, como una mujer ramera has hablado, como una mujer fatua has hablado. Porque ella no andaba en el primer amor. A pesar de que Job estaba sufriendo, dice que él se rasgaba con un tejo. No aguantaba la hinchazón en su piel. No aguantaba aquello que le ardía en su piel. Pero ahí estaba, en el primer amor, dándole la gloria a Dios. En el primer amor. El león de la tribu de Judá es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el primer amor. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro verdadero amor. Alabado sea el Rey. Dice la Biblia que sucedió el terremoto, quedaron libres. El preso se convirtió a Jesús y le dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Él se convirtió, se bautizó. Al día siguiente, los magistrados, dándose cuenta que el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana, era ciudadano romano, se dieron cuenta que habían capturado a ciudadanos romanos. Se afligieron los magistrados y procuraron soltarlos secretamente. Mas el apóstol Pablo les dijo: ahora que se han dado cuenta que somos ciudadanos romanos, procuran dejarnos ir secretamente. No nos iremos, sino que vengan ellos y nos liberten. Alabado sea el Rey, gloria a Dios. Y ahí estaban, pero rogándolo los magistrados con gran temor, porque sabían que eran ciudadanos romanos. Los dejaron ir y se fueron libres. Gloria a Cristo. Alabado sea el Rey. Se fueron. No llevaban cadenas en sus manos. Dejaron libre a aquella joven. Aleluya. Asoquimakanda. Libertaron a aquella joven para la gloria del Padre. La vistieron de lino fino y resplandeciente. Le dieron una vida nueva, un corazón nuevo. Aleluya. La cambiaron. Dejaron ahí algo maravilloso. Que la población de Filipo se dio cuenta que aquellos que eran acusados, Dios había roto las cadenas, había quebrado las cadenas. Ellos habían quedado libres, mas no se fueron. El carcelero se quiso matar, mas ellos lo impidieron y lo salvaron para la gloria de Cristo. Aleluya. Libertaron al carcelero y a su familia por haber llegado a estar en la cárcel. Aleluya. Alabado sea el Rey. Bendito sea Dios. Libertaron a esa familia del carcelero. Gloria a Dios. Para la gloria de Cristo, el carcelero fue libre, se bautizó. La familia de él se bautizó. Más almas para Cristo. Gloria a Dios. Fiesta en los cielos. Gloria a Cristo. Testificaron del poder de Dios y se fueron libres. Ya no llevaban cadenas. Me imagino que iban gozosos. Qué lindo, qué marazo, qué macanda. Imagínate en el camino ellos hablando. Y yo pensé que nos íbamos a quedar ahí. No, mas Dios muestra su amor. Que la Biblia dice que cuando alguien camina en el temor de Jehová, ángeles acampan alrededor de ellos y los defienden. Dios defendió
a sus siervos. Los usó de esa manera para libertar al carcelero y a su familia y libertar a aquella joven. La gloria es para Dios. Dios te bendiga. Si estás en prueba, levántate en el nombre de Jesús. Si estás en tribulación, en angustia, levántate en el nombre de Jesús. Dile, Señor Jesús, ayúdame. Echo toda mi ansiedad sobre ti, Señor. Si necesitas reconcilio, dile, Señor Jesús, he pecado. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdóname. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia y salvación y vida eterna e inmortalidad. Gloria a Cristo. Dios te bendiga. Siga adelante, siga avanzando, pues Cristo pronto viene en gloria.